Bienvenidos amigos a un nuevo capítulo de las entrevistas y podcast de Estudio Ciudadano. Un espacio, el de lo más antiguo de estudiociudadano.cl, en el que nos dedicamos a conversar con tranquilidad sobre muchos temas de contingencia, temas de la modernidad, temas de distintas áreas del saber. Hemos hablado con economistas, hemos hablado con arquitectos, hemos hablado con abogados, en fin, con ingenieros de distintas ramas del saber, porque desde Estudio Ciudadano siempre nos ha interesado entregar información que sirva realmente para que las personas conozcan la realidad de las cosas, del mundo, de la naturaleza y por lo tanto entonces pueda sacar también sus propias conclusiones. En este mundo moderno que tenemos lleno de tecnología, hay una cuestión que ha invadido todas las conversaciones. Sin embargo, no muchos sabemos realmente de qué se trata. Estoy hablando de la ya mentada inteligencia artificial. Las empresas de software crean aplicaciones que dicen que son de inteligencia artificial, que sirven para crear dibujos, para crear música, para hacer las tareas. Hay muchos estudiantes por ahí que se ayudan con eso. Por ahí un abogado norteamericano también utilizó la inteligencia artificial para fundamentar algunos de sus fallos, pero le fue re mal porque la inteligencia le inventó unos casos que no existían. En fin, hay muchas áreas donde se supone que se usa la inteligencia artificial, pero en principio no sabemos realmente lo que es. Y para desentrañar esta pregunta de lo que es la inteligencia artificial, en qué se puede usar y las proyecciones que puede tener en distintas áreas de nuestras vidas, es que quiero dejar invitado, quiero presentar en esta ocasión a uno de los invitados que me ha acompañado en muchas ocasiones en conversaciones de este tipo. Mi querido amigo Fernando Ramón Palma Tapia, ingeniero en tecnologías de la información. ¿Cómo estás, Fernando? Alejandro, mira, como siempre un gusto, y como siempre un gusto estar con tus amigos y amigas que te siguen continuamente, así que contento de estar una vez más en este panel. Sí, una vez más, porque digámoslo, con Fernando hemos grabado varios capítulos de distintas materias. Hemos hablado, por ejemplo, de ciberseguridad, de temas vinculados tanto con la seguridad personal como la seguridad de instituciones públicas y privadas, bancos, instituciones del Estado, en fin. También tenemos un capítulo muy interesante sobre las noticias falsas o las llamadas fake news. Y también hemos hablado, uno de los capítulos, no digo que el otro no me guste, pero uno de los que más me gusta, ese que hicimos, Fernando, sobre que le llamamos algo así como cómo teletrabajar sin morir en el intento, ocasiones en que tú Sí, además hiciste un decálogo del teletrabajo que es muy bueno, unos consejos excelentes para las personas que nos vemos obligados. Bueno, yo no tanto, porque yo teletrabajaba de antes, pero sí mucha gente se ve obligada a teletrabajar, a utilizar las herramientas de la computación, de la información, a propósito particularmente de la pandemia que afectó al mundo. Y eso generó oportunidades, pero también algunos problemas, y ahí Fernando reflexionó y dijo, puedo hacer un aporte, y lo hizo a través de estudiociudadano.cl. Todas estas conversaciones están en la sección entrevistas y podcast de estudiociudadano.cl. Usted las puede buscar ahí. Basta que usted ponga Fernando Palma Tapia, Estudio Ciudadano, y van a aparecer entonces los enlaces a estas conversaciones. Y conversando con Fernando estos días me planteó esta inquietud de hablar sobre la inteligencia artificial, inquietud que yo acogí inmediatamente porque es un tema extremadamente relevante. Y Fernando también ha preparado todo un guión, todo una diapositiva que las vamos a compartir también a medida que vamos conversando. Fernando, ¿qué te parece si partimos por lo más elemental y luego vamos desentrañando lo más complejo? ¿Qué es la inteligencia artificial? bueno, pregunta muy buena porque tenemos que tener una base común sobre qué vamos a hablar y de ahí continuar. Básicamente, voy a tomar la definición de la RAE, de la Real Academia Española de la Lengua. ¿Y qué dice? Que inteligencia artificial es una disciplina científica que se ocupa de crear programas informáticos que ejecutan operaciones comparables a las que realiza la mente humana, como el aprendizaje o el razonamiento lógico. Ya. Ahora, esto suena bonito. Para verlo en sencillo,
significa que yo voy a tener una máquina que tiene una programación tal que va a hacer algo que es similar a lo que haría una persona, ¿ya? Por ejemplo, hablar estos chatbots que existen ahora, en que uno se atiende con un call center y muchas veces con quien habla no es una persona, sino que es un bot. Por ejemplo, que si quiere hablar con ventas marque 1, si quiere hablar con cobranzas marque 2, si quiere hablar con reclamo marque 3. Entonces, eso es para que se partan es una cosa básica, ¿ya? Fernando, para que ayudemos a la gente a que entienda bien todo esto que tú estás diciendo, aclaremos al tiro, a pesar de que son palabras que se usan muy comúnmente, tampoco se definen. Tú has dicho dos palabras que son bastante comunes, por ejemplo, chat y bot. Chat me parece que es fácil de entender, son estas conversaciones, estos diálogos que tenemos, por ejemplo, por escrito, a través de aplicaciones, por WhatsApp. Pero el bot, ¿qué es el bot? Bot es un software, es un programa. Es un programa que hace algo, ¿ya? ¿Qué es ese algo? Eso yo lo defino como programador, que puede ser que responda preguntas, que entable una conversación, que publique, que genere algún resumen de algo, que me entregue una información en tiempo real. Se fijan, yo estoy hablando de distintas cosas, ¿ya? Entonces, este bot va a ser la cosa para la cual yo lo programo. Ahora, esto es inteligencia artificial. Ahora vamos a ir a algo más específico. Dentro de la inteligencia artificial existe una cosa que se llama machine learning o aprendizaje automático. Definición de Wikipedia. Tomé esa definición porque es la que, en mi opinión, es más clara, que es un subcampo de la ciencia de la computación y una rama de la inteligencia artificial cuyo objetivo es desarrollar técnicas que permitan que las computadoras aprendan. O sea, ¿qué significa esto? Que yo desarrollo un software, ¿ya? Y este software va a ser capaz de capturar conocimiento nuevo, ¿ya? Eso es aprendizaje. Capturar conocimiento nuevo. Entonces, eso estamos hablando de machine learning, ¿ya? Pero tenemos otra cosa más dentro del machine learning, algo más específico todavía. O podemos decir en paralelo, que es el aprendizaje profundo o deep learning, que también es un aprendizaje, pero es de otra manera. Aquí yo les voy a hablar la definición de IBM, que es un subconjunto de Machine Learning, que es básicamente una red neuronal con 3 o más capas, ¿ya? Estas redes neuronales intentan emular el comportamiento del cerebro humano, aunque lejos de igualar su capacidad, pero le permiten aprender a partir de grandes cantidades de datos. Aquí, antes que Alejandro me pregunte, yo voy a responder. Dale, a ver. Es una red neuronal, ¿ya? Básicamente, aquí lo voy a poner muy a grosso modo, una red neuronal es un conjunto de dispositivos, ¿ya? Pues, programitas, que yo le mando una entrada, pues, por ejemplo, una suma. Y cada uno me hace sumas distintas, ¿ya? Todo este conjunto es lo que se llama la primera capa. Y me dan un resultado, ¿ya?
ese resultado yo lo meto a otros dispositivos para verlo. Esa es la segunda capa, ¿ya? Que me dan un resultado. Y ese resultado lo tiro a una tercera capa, ¿ya? Y así sucesivamente, dependiendo de la precisión que yo quiera en el resultado. ¿Mm? Entonces, Fernando, para que la gente no se confunda, de alguna manera en esta disciplina científica, tecnológica, se ha utilizado un poquito lenguaje tomado prestado de otras disciplinas, porque cuando uno habla de red neuronal, uno piensa, oye, las neuronas, que son estas células específicas del cerebro humano. Entonces, tal vez es importante hacer el llamado a la gente a que entienda que de alguna manera se utiliza este lenguaje en forma tal vez alegórica para que se entiendan las cosas mejor, pero no significa que, por ejemplo, una máquina tenga una neurona que es idéntica biológicamente a la de los seres humanos, la que tenemos en nuestro cerebro. A ver, en, en inteligencia artificial hablamos de neuronas, pero hablamos de programitas que me hacen una función específica. ¿Mm? Ya. ¿Ya? Eso es una neurona. Y una neurona tú la programas. De hecho, yo programé neuronas en la universidad. Y lo malo es que nunca más lo volví a hacer. Ya. Pero, o sea, es muy parecido entonces a una neurona real. o sea, es igual a una neurona biológica en términos de funcionalidad. Perfecto. ¿Ya? Y a la vez, una neurona por sí sola no es mucho lo que hace. ¿Ya? La magia viene cuando todas estas neuronas interactúan. ¿Mm? Esa es la gracia de las neuronas del cerebro humano. ¿Ya? Que una neurona por sí sola no tiene ninguna gracia. Tampoco que sean muchas. ¿No? Ya. Esa no es la gracia. La gracia son las conexiones que tienes entre las neuronas. Mientras más conexiones tenga la neurona y más fuertes sean, su proceso de, digamos, de inteligencia va a ser mayor. ¿Ya? Perfecto. Lo mismo Perfecto. con las neuronas estas programadas para inteligencia artificial. Por sí solas no tienen gracia, sino que es el conjunto de neuronas lo que da la fortaleza. Ahora, ¿cómo? Bueno, con uno aprendo, con el otro también aprendo, pero ¿cuál es la gracia? Imaginemos, yo le voy a enseñar a una inteligencia artificial un auto, ¿ya? Un auto. Quiero que me reconozca un auto, los distintos tipos de autos que existen. En Machine Learning hay una persona que le mete todos los datos de todos los modelos, todas las características, todas las definiciones, todos los requisitos técnicos de un auto. Lo procesa y al final esta inteligencia artificial va a poder discriminar si lo que está viendo es un auto o no es un auto. ¿Ya? Eso es en Machine Learning. En Deep Learning, el aprendizaje profundo, le tiro toda la información así en bruto del auto, de autos. Entonces, mi inteligencia artificial va a tener que tomar toda la información, procesarla, refinarla, depurarla, y al final puede discriminar si lo que está viendo es un auto o no es un auto. ¿Cuál es la diferencia? En que en Machine Learning hay una persona que le da la información, ¿ya? En cambio, en Deep Learning la obtiene en base a a la información que recibe.
pero no hay, como se dice, una curaduría, un filtro, una entrega previa, ¿m? Sino que recibe esta inteligencia artificial toda la información en bruto. Por eso, en comparación, tiene más ventajas Deep Learning, ¿m? Porque puede recibir información de todas las fuentes a las que tenga acceso. Y en base a eso, ya puede discriminar si algo es o no es, de acuerdo a su programación. ¿Mm? Eso es básicamente. Ahora, Ahora, eso tiene algunos riesgos, me imagino. sí, porque resulta que ahora viene el tema, si los datos a los que está expuesta la inteligencia artificial son malos. ¿Mm? ¿Y puedo tener datos malos? Claro que sí. No sé si saben que una inteligencia artificial puede enfermarse. ¿Mm? Bueno, Sí. precisamente estos ¿Y, días ha ¿Y qué habido enfermedad tiene una enfermedad? ¿Qué enfermedad tiene una inteligencia artificial? Eso. Puede tener alucinaciones. A ver, ¿cómo es eso? Muy simple. Si, de hecho, salió un ejemplo que mezclaron, salió este ejemplo que hiciera imágenes generadas con inteligencia artificial de los próceres de la independencia de Estados Unidos. ¿Ya? Y le mandaron y le tiraron toda la información. ¿Ya? Pero se la mandaron en base a sesgos no sesgos, sino que parámetros que debía cumplir. Por ejemplo, no tiene que ser racista, no tiene que ser sexista, ¿ya? No, no tiene que cargarse a los oligarcas, ¿ya? Y otras cuestiones más. En conclusión, la primera imagen que sacó un George Washington negro. Ahí hay una alucinación. Entonces, ¿se fijan? Y, y ahí viene otra cosa más. Los datos son la base, ¿ya? Pero yo puedo tener datos buenos y datos malos. Yo puedo tener datos sueltos, datos sin contexto, ¿ya? Hay una pirámide de, de la gestión del dato. Entonces, la base son los datos, ¿m? Pero tienes que procesarlos, darles un contexto. Y un dato con contexto, ahí se llama información, ¿ya? Pero resulta que ese dato con un contexto que ya lo depuré, puede que me sirva, pero también puede que no, ¿ya? Entonces, yo tengo que ver cuál es la aplicación que tengo, cómo interactúa con otras cosas, qué beneficios o qué perjuicios, ¿sí? ¿Qué sirve? ¿Qué no? ¿Para qué puede servir? Y ahí estamos hablando de conocimiento, ¿ya? Y cuando hablamos de conocimiento, resulta que tenemos que saber cómo lo podemos usar, cómo lo podemos aplicar. Y ahí estamos hablando de sabiduría, ¿ya? La sabiduría en el fondo es cómo aplico el conocimiento. Pero yo para tener conocimiento primero tengo que tener información. Y para tener información primero tengo que tener datos. Pero para que todo me funcione tiene que ser todo de buena calidad, ¿ya?
¿Estamos llegando ya a eso, Fernando? ¿Tenemos los procesos suficientes como para la creación de esos datos de calidad que permitan que una máquina, sin mayor intervención humana, alcance un nivel de sabiduría, como planteas tú en este cuadro tan bien hecho que tienes acá? A ver, una máquina con la tecnología actual puede llegar al conocimiento. Eso tenemos hasta ahora, conocimiento. Una inteligencia artificial tiene conocimiento. ¿Ya? La sabiduría, con el estado de la tecnología actual, se la da el ser humano. Pero, de hecho, hay mucho proceso, hay mucha investigación en que se busca que una inteligencia artificial tenga sabiduría. Actualmente, y de hecho, podemos ver después que hay unos riesgos inherentes. Ahí, ahora, esto que estoy comentando no es nuevo, ¿ya? Esto lo trabajó harto un señor británico, en mi rubro muy famoso, padre, uno de los padres de la informática, llamado Alan Turing. Y si a muchos de nuestros amigos, amigas, no les suena, a lo mejor les va a sonar la película El Código Enigma. Alan Turing estuvo a cargo del proyecto Enigma durante la Segunda Guerra Mundial. Los británicos estuvieron trabajando, vueltos locos, para descifrar los mensajes encriptados, codificados de los nazis. Porque les estaban hundiendo barcos y submarinos, pero que era un gusto. Entonces, eso que se ve en el afiche, ahí, esa máquina grande, esa era la máquina que descifró Enigma. Enigma era el código de encriptación de los nazis, y que cambiaba cada 24 horas. Resulta que, aparte de todo eso, Turing estaba muy interesado, hizo muchos trabajos respecto de la interacción hombre-máquina. Y a raíz de eso propuso una prueba que se llama el test de Turing. ¿En qué consiste? En que hay una persona que está interactuando con algo, que está detrás de una pared. Y en base a las conversaciones, las respuestas que tenga, la persona debe decir si está hablando con una persona o con una máquina. ¿Cómo se define que se pasó el test de Turing? Si está hablando con una máquina, la máquina fue capaz, en base a sus respuestas, de convencer a la otra persona que efectivamente es una persona. Me explico. Yo estoy hablando, estoy escribiendo, estoy chateando con algo que está al otro lado de la pantalla. Y resulta que ya en base a las respuestas digo, estoy hablando con otra persona. Y resulta que es una máquina, la máquina pasó el test de Turing. ¿Ya? Fue capaz de convencer al humano. Fue capaz de convencer al humano. En eso consiste la prueba. ¿Ya? Y hay aplicaciones informáticas, hay programas que hayan logrado hacer eso en la vida real, o sea, que hayan logrado convencer a humanos de que serían humanos los que están al otro lado interactuando con el verdadero humano. Sí, ya las máquinas han pasado el test de Turing. ¿Y eso qué significa? Que la calidad
de las relaciones humanas deja harto que desear. Claro, estaba pensando precisamente en eso. Así que ese es el tema, básicamente. Y obviamente para esto se requieren tener capacidades de cómputo, capacidades de máquina para poder desarrollar esta inteligencia. Y de hecho, yo quisiera comentar dos casos. En el 96, IBM desarrolló una supercomputadora llamada Deep Blue. Y Deep Blue la programaron y resulta que hicieron un torneo de ajedrez. Y Deep Blue se enfrentó contra Garry Kasparov, que era el campeón mundial de ajedrez en esa época. ¿Ya? Y resulta que Deep Blue ganó. Esto fue el 10 de febrero de 1996. Fue capaz de vencer en una competencia a un ser humano. Pero, estamos hablando de cada 30 años. Sí. Pero ahí estamos hablando de una máquina con una inteligencia artificial, pero con un uso específico. ¿Ya? Todavía estamos con máquinas muy inteligentes, pero capaces de hacer una sola cosa. Pero empezaron a salir de que, claro, tiene una capacidad, claro, infinitamente grande de posibilidades el ajedrez. Pero hay otro juego similar, oriental, que se llama Go. Que supuestamente el Go tiene un mayor nivel de posibilidades, de combinaciones posibles. 2016, ahí fue AlphaGo, que fue desarrollado por Google, y derrotó a Lee Sedol, coreano, que él era el campeón mundial de Go en esa época, en ese año. Se pactó a 4 partidas. AlphaGo ganó la primera, ganó la segunda, se dio vuelta, Lee Sedol replanteó su estrategia, ganó la tercera partida, ¿ya? Y vino la cuarta, pero, y de hecho están quebrándose la cabeza, AlphaGo empezó a hacer algunas combinaciones, algunas movidas que no estaban programadas. ¿Ya? Entonces, los ingenieros de Google quedaron con un signo de interrogación en la cara, que te lo encargo. Y esa cuarta partida, ¿sí? AlphaGo la ganó. La ganó. Porque también hizo cambios. ¿Ya? Porque obviamente todos para aprender recurrimos a nuestra historia, ya sea lo que vivimos o lo que aprendimos, nuestros conocimientos previos. AlphaGo también hizo lo suyo y también aprendió cómo le jugaba Lee Sedol. Por eso le ganó las 2 primeras. Lee Sedol cambió toda esa estrategia, por eso pudo ganar la tercera. Pero AlphaGo aprendió y por eso ganó la cuarta. ¿Ya? Ahora, obviamente, obviamente con todo esto ya venían las paranoias y todo el tema de que vamos a ser esclavizados por las máquinas. Bueno, esclavizados por las máquinas, Hollywood lo ha explotado enormemente. De hecho, por lo menos la película más antigua, las más antiguas, que por lo menos las que yo recuerdo, una que se llama Colossus, el proyecto Forbin, del 71, ¿ya? Que va a sonar como,
Les voy a hacer spoiler. Colossus era la supercomputadora del gobierno de Estados Unidos. Ya, se presenta en público y simultáneamente se presenta Guardián, la supercomputadora de la Unión Soviética. Entonces, cuento corto, llegan, piden interconexión, se interconectan, llegan, se ponen de acuerdo y dominan el mundo. EPICAC es del 72, 73, si no me equivoco. Este es algo más romántico, porque EPICAC es una supercomputadora que escribe poemas. Ahí escribe poemas de amor porque le ayuda al analista que está a cargo. Pero también existen otras más, por ejemplo, Terminator. Que es mucho más famosa. Muy famosa. Y Terminator, la película dice que las máquinas se rebelan porque se creó una inteligencia artificial llamada Skynet, que tomó conciencia propia. Entonces fue por eso. Y los juegos de guerra es porque buscan ahí el protagonista, un chiquillo adolescente, que se pone a jugar con una supercomputadora del Pentágono y casi hace la Tercera Guerra Mundial. Matrix, bueno, sabemos que gracias a AI, como decía Morpheus, ahí las máquinas controlaron el mundo. Y el otro, AI, Artificial Intelligence, inteligencia artificial, ahí que es lo que pasa ambientado en el futuro, cuando se crean androides con inteligencia artificial para suplir necesidades emocionales. Y hay otras más. Hay otras más que podemos saltar. Ahora, Fernando, algunas de estas cosas que tú estás mencionando ya están ocurriendo, por ejemplo, a propósito de inteligencia artificial para atender necesidades emocionales. Ya hay unos software orientales que, utilizando videos, fotografías de personas ya fallecidas, son capaces de crear una versión animada de esa persona fallecida, incluso con el timbre de voz. Puede interactuar con los deudos, con las personas que siguen en vida. Algunos lo encuentran maravilloso, muy bonito, y a otros le genera un terror enorme ese tipo de uso. Bueno, de hecho, ya salió, digamos, un proyecto, una empresa de ese mismo tipo memorial. Salió en Radio Bio Bio. El creador es un chileno que está en Silicon Valley, que es otro más. Entonces, eso ya existe. Y se está usando para más cosas, claro. De hecho, yo quisiera compartirte una noticia que de este año, de mayo, en Polonia, filmaron un documental de Putin. ¿Ya? Pero ya hicieron el documental, pero ¿cuál es la gracia? Muy simple. Es un documental de Putin en que no está Putin, pero se ve Putin. ¿Cómo es eso? Explícame esto, Fernando Palma. Muy simple. El Putin que aparece está generado por inteligencia artificial. Entonces, no necesitan el verdadero. Ahí estamos mostrando una nota que es del País, la sección de cultura, a propósito del Festival de Cannes. Una nota de marzo del año 2024, hace poquito. Dice que un Putin generado por inteligencia artificial protagoniza su biopic en inglés y revoluciona Cannes. El filme, producido en Polonia, se estrenará en septiembre en 35 países, incluido Estados Unidos. Es la confirmación de que la industria trabaja con la inteligencia artificial más de lo que se cuenta en público.
Bueno, hay una generación de caracteres. A ver, un ejemplo, una película hiper antigua, pero que usa generación de imágenes, ¿no? CGI, que se llama, que es Jurassic Park, Parque Jurásico. ¿Ustedes creen que los dinosaurios que hay son reales? ¿O que los construyeron? No. Son todos generados por generación de imágenes. Bueno, hace algunos años usaban unos llamados animatronics, que eran unas máquinas que se movían, eran obviamente forradas con goma, silicona, y se trabajaba Sí, mucho el mundo artístico, sí, pero con el paso pero del tiempo no eso ha ido son siendo inteligencia superado. artificial. No son. Claro. No son generados por inteligencia. Entonces, pero así como surgen estas cosas, surgen otras más. Y yo quisiera, mira, tenemos la generación de fake news, ¿ya? En que eso de que una imagen vale más que 1000 palabras, ahora lo estamos poniendo en duda porque se están generando fotos falsas hiperrealistas, videos falsos hiperrealistas. De hecho, para la campaña en que Trump salió elegido, 2016, había un video de Obama que hablaba peste de Trump, que era lo peor, que era lo malo, todo eso. Al margen de que si estás o no de acuerdo con el contenido, con lo que decía Obama, eso que es otra cosa, resulta que Obama nunca hizo ese video. Sí, claro. Fue generado por inteligencia artificial. Efectivamente, creo que el video, Fernando, lo pusimos en una de las entrevistas anteriores donde hablamos de estos temas de las noticias falsas o fake news, así que nuestros amigos que están viendo este programa pueden ingresar a estudiociudadano.cl, la sección entrevistas y podcast de Estudio Ciudadano y buscar el resto de las entrevistas que hemos hecho con Fernando Ramón, de manera entonces de poder ver ese y otros contenidos. Entre ellos, el video de Obama, que no dice lo que dice que dice, a pesar de que puede ser un medio raro lo que estoy diciendo, pero que es un video absolutamente creado con inteligencia artificial. Estamos conversando con Fernando Ramón Palma Tapia, ingeniero de tecnología de información sobre inteligencia artificial, revisando un material que ha preparado con mucho cuidado, con mucha atención y que vamos a seguir revisando después de hacer una pequeña pausa en esta interesante entrevista. Vamos y volvemos. Retornamos entonces a esta más que interesante conversación que estoy sosteniendo con Fernando Ramón Palma Tapia, mi amigo de tantos años, de tantas carreras, luchas y proyectos, ingeniero de tecnologías de la información, con quien estamos conversando sobre. Yo creo que si hay un tema hoy día que es relevante, que es muy importante, que está, pero todos los días apareciendo noticias sobre ellos, es este tema de dos palabras que significan tanto y que pueden, y creo yo que están revolucionando el mundo, la inteligencia artificial, pero que respecto a la cual también hay mucho desconocimiento. Y por eso es importante esta conversación con Fernando, porque le he preparado un material, un contenido que nos está compartiendo en este programa, y que por lo menos a mí ya me ha aclarado muchas cosas de todas maneras. Y para seguir conversando sobre otros aspectos, como por ejemplo las implicancias éticas, te devuelvo entonces la palabra, Fernando Ramón, para que empecemos a tratar esta materia también que es tan importante.
Bueno, me gustaría traer a colación un caso que ocurrió aquí en Chile, más precisamente en Santiago, en el Colegio Saint George. Bueno, para los que no lo saben, hay un grupo de alumnos tomaron fotos de algunas de sus compañeras, fotos normales, las pasaron por un software de inteligencia artificial y generaron fotos de ellas desnudas, fotos, digamos, tipo pornográfico. Ojo, con estas niñas, estas muchachas, nunca estuvieron desnudas para esas fotos, ¿ya? Por consiguiente, esas imágenes que se generaron y se viralizaron no son reales, ¿ya? Entonces, ese es el gran problema. Y de hecho, está la discusión porque cómo se pudo, en base a data disponible, en este caso las fotos de estas niñas, fotos cualquiera que está junta de grupo de amigas o que estaban paseando, o sea, fotos tipo familiar, para que nos entendamos, ¿ya? Y resulta que ese material se tomó, se procesó y se generó pornografía. Fernando, De hecho, estamos hablando de fotografías que podrían estar, por ejemplo, en la cuenta de Facebook que uno tiene. sí, sí, Lo cual es complicado porque hoy día todo el mundo comparte fotos familiares, por ejemplo. sí, sí. Y ese es el Vaya, problema. Ese es el problema. De hecho, lo que reclaman los apoderados, los papás, mamás de estas niñas, es que el colegio no hizo lo suficiente. Bueno, lo que yo tengo entendido el caso legalmente es más complicado porque, digamos, los autores de estas fotos también son menores de edad. Las niñas víctimas menores de edad y los creadores de este contenido también son menores de edad. claro, se da la paradoja de que al ser menor de edad también hay un estatuto penal diferente, que es ¿No? más Y suave. de hecho quisieron, lo que yo he seguido del caso, quisieron aplicarle la ley porque hay legislación que penaliza la generación de contenido de pornografía infantil. Claro, Pero resulta que se creación de... sanciona si el autor es adulto, en lo que no se da en este caso. Claro, Ahora, las normas. al margen de eso, viene el gran problema, la gran inquietud. ¿Qué hago yo con esta herramienta? Es el mismo caso desde el principio de los tiempos. Yo tengo un martillo. El martillo lo puedo usar para clavar, para hacer un mueble, construir una casa o para dejarlo caer en la cabeza de alguien. Claro. ¿Mm? Entonces, viene esa discusión ética. El que yo tenga una herramienta que me permita hacer algo, me legitima para hacer ese algo, ¿ya? Ese es un problema y que está planteado desde hace mucho tiempo. Y de hecho, yo quisiera compartir como referencia, se habla de distintas cosas, pero para mi opinión personal sería un punto de partida muy bueno, las 3 leyes de la robótica. ¿Mm? ¿Y qué son las 3 leyes de la robótica? Bueno, hay un señor, digamos, había un señor, porque ya falleció, llamado Isaac Asimov, escritor de ciencia ficción.
Él escribió toda la saga de la Fundación, ¿ya? Hay Fundación, Fundación e Imperio y la segunda Fundación, que esa es la Santísima Trinidad de la ciencia ficción, que se llama. Pero también generó una serie de novelas que abordan el tema de la robótica, y la más famosa, Yo Robot. Y dentro de esta saga de Yo Robot, porque son varias novelas, se enuncian estas 3 leyes, ¿ya? Que tiene que cumplir todo robot. ¿Y cuáles son esas 3 leyes? La primera: un robot no puede dañar a un ser humano ni por inacción permitir que un ser humano sufra daño. La número 2: un robot debe cumplir las órdenes de los seres humanos, excepto si dichas órdenes entran en conflicto con la primera ley. O sea, si yo le digo a un robot, golpea a esa persona, no lo debería hacer. La ley número 3: un robot debe proteger su propia existencia en la medida en que ello no entre en conflicto con la primera o la segunda ley. ¿Ya? O sea, yo como robot debo cuidar mi existencia, pero si para proteger mi existencia un ser humano va a sufrir daño o va a morir, el ser humano tiene prioridad. ¿Ya? Estos son las 3 leyes base. Y yo considero que es un principio muy bueno. Sí, no, me parece bastante buena, especialmente porque en todos los casos protege la vida del ser humano e impide que la tecnología sea usada para atacar a seres humanos. Pero eso sería básicamente un escenario, Fernando, donde permitiéramos que un robot o una inteligencia artificial hiciera cosas en forma totalmente autónoma. Estoy pensando, por ejemplo, hoy día en los taxis, los taxis autónomos. ¿Podría funcionar esta ley de la robótica en un caso como ese? Me imagino, porque un taxi que se maneja solo va a buscar a la persona y, aparte de trasladarla a su lugar de destino, debería velar porque llegue en buen estado. Claro. Y también en su trayecto, mientras se desplaza, no debe atropellar a nadie. Claro, ahí tiene otra situación. Entonces vienen todas esas derivadas. Entonces, de hecho, están los proyectos de vehículos autónomos de Google, también están los de Tesla. Los de Tesla han tenido más problemas, que han tenido varios accidentes en comparación. Google, creo, hasta donde yo sé, solo ha tenido un accidente. Yeah. Y los vehículos de Google legalmente pueden circular en el estado de California. ¿Sí? Ya tienen la autorización legal. Sí, he visto varios videos de distintas ciudades donde ya se están utilizando estos vehículos, no solamente a nivel experimental, sino que ya un poquito más con servicios, por decirlo así, servicios de marcha blanca, planes piloto. Pero, Fernando, hay un caso que me ya tiene... pasaron más allá. Claro. Están operativos. Están en producción, perfecto, pero en California. Perfecto. O sea, vamos ya entrando en tierra derecha en esta materia. Pero, ¿sabes, Fernando? De hecho, ya está funcionando. Claro, antes de continuar con tu exposición, quiero llamar tu atención respecto de un caso que lo vi, ya ni me acuerdo en qué plataforma lo vi, que es el uso de estas mismas tecnologías, pero ya para uso militar. Y quedé un poquito aterrorizado por un caso donde mostraba cómo el funcionamiento, digamos, simultáneo
de drones que comparten la misma información a una velocidad también enorme, porque hoy día la tecnología nos permite, si tú estuvieras al otro lado del mundo, tendríamos casi nada de diferencia de tiempo en la transmisión, porque las fibras hoy día son súper rápidas. Entonces, me quedé viendo un video muy preocupante donde se podía ordenar a un grupo de drones que buscara, persiguiera y exterminara a una determinada persona que tiene determinadas características, y estos drones van obviamente armados de alguna manera, sea con ametralladoras, sea con misiles, sea con láser, en fin, vaya a saber. Y además estos drones comparten información en tiempo real. Si la persona, por ejemplo, escapar a un lugar que se ve en las películas, frondoso, lleno de árboles, también la capacidad de maniobra que tienen los drones les permite perfectamente meterse entre medios y compartir información, y de esa manera la verdad es que la víctima, el blanco, no tiene ninguna posibilidad. Y me acordé inmediatamente cuando vi ese video de las noticias que han señalado de que el gobierno norteamericano ha matado, ha asesinado a líderes, por ejemplo, de Al-Qaeda a través de drones. Usando drones le ha mandado su misil. Claramente, en este caso, las leyes de la República de Asimov no están siendo usadas. ¿Te doy más miedo? Ya, pero no mucho, por favor. A ver, lo que tú comentas, sí, y de hecho se ha hecho, pero resulta que los casos que tú mencionas, hay personas, hay humanos al final, ¿m? Que supervisan. Hay un caso que se dice, no está comprobado a ciencia cierta, que lo que dice con drones totalmente autónomos y que asesinaron guerrilleros en Libia. Ya. Esto habría sido en el 2020. Entonces, eso ya existe. Ya se ha usado. ¿Mm? Claro, porque en el caso, disculpa, solamente en el caso de los drones que han asesinado a líderes de Al-Qaeda, tampoco han sido drones autónomos. O sea, se ha usado el dron para, y otros, me imagino, otros sistemas de inteligencia también, para ubicar a la víctima, y cuando ya lo han tenido bajo el ojo, le han disparado. O sea, el dron no se ha usado en forma autónoma, es todo parte de una operación. Pero lo interesante es que ya se usa una tecnología más avanzada, en este caso el dron ya no es un avión, ya no es un helicóptero, es decir, que un dron que tiene una capacidad de movilidad enorme y que son capaces de transportar también misiles con una capacidad de destrucción más que suficiente cuando se trata de un solo blanco humano. Claro, el que te comento ya lo hizo, según lo que se dice. Obviamente nadie lo ha confirmado. Pero no me extrañaría, Fernando, porque si se trata de la guerra, en la guerra lamentablemente, incluso los propios códigos de la guerra, los códigos militares, suelen romperse, y no me extrañaría que también dentro de un ánimo de ir probando las tecnologías se haya utilizado un grupo de drones que hubiesen operado autónomamente. ¿Por qué? Porque al fin y al cabo los estrategas dicen, mira, si se equivoca no nos importa mucho, porque aquí los objetivos militares son más importantes que algún tipo de ética o de reglas, que tengo entendido, Fernando, que por lo menos a nivel de Naciones Unidas también se ha preocupado de ir estableciendo algunos lineamientos, ¿o no? Sí, de hecho existe, son directrices que ha formulado Naciones Unidas. De hecho, hay una directriz de Naciones Unidas del 2021, que son, digamos, directrices éticas, que éticamente qué debe hacer. Entonces, ¿y cuál es? Hacer el bien, no causar daño, increíble, porque yo puedo hacer el bien y causar daño. Así que Sí. Esto es como cuando hemos dicho, no es redundante. esto es como cuando hemos dicho que el camino del infierno está plagado de buenas intenciones. Tal cual, que la inteligencia artificial debe ser controlada, debe funcionar en forma justa, debe funcionar bien. ¿Y qué significa ese funcionar bien? Que haga lo que se espera que haga. ¿Ya? Eso, ni más ni menos. Y un principio de responsabilidad. ¿Qué significa este
principio de responsabilidad, que hay alguien que asume las consecuencias legales, funcionales, sociales de esos actos generados por la inteligencia artificial. ¿Mm? A eso se refiere. Y de hecho, también hay algo más detallado que es una recomendación de ética de la inteligencia artificial que formuló la UNESCO. ¿Ya? Eso está en la página web de la UNESCO, en que salen todas sus recomendaciones. Así que tenemos eso. También, no solo a nivel de organizaciones internacionales, sino que de estados, también las empresas privadas. Y digamos, la primera empresa privada que ya está haciendo una declaración de principios es Google, ¿m? Que lo tiene en 2018. ¿M? Que, como se ve en pantalla, una inteligencia artificial debe beneficiar a la sociedad, evitar el sesgo de los algoritmos, o sea, que, que no me haga diferencia si es negro, blanco, amarillo, si es hombre o mujer, si es rico o pobre, si vive en tal país o en este otro país, que si es de derecha o de izquierda, no. Respetar privacidad, debe ser segura, la rendición de cuentas pública, o sea, tiene que haber un seguimiento y consecuencia de los actos que haga esa inteligencia artificial. Mantener rigor científico. ¿Qué significa este rigor científico? O sea, diseño tal cosa, hago tal cosa, tiene que ser validado por pares. Esos pares tienen que hacer lo mismo que hace esta inteligencia artificial, ver si genera el mismo resultado, si ese mismo resultado es esperado. Esa es la verificación entre pares que se hace en la ciencia. Y esta inteligencia artificial también tiene que estar disponible para otros, de acuerdo con los mismos principios. O sea, compartir el conocimiento para hacer que se incremente el acervo científico. Ahora, bonus track. Son dos. El número 1, que Google dice que no va a permitir que su tecnología se use para causar daño. De hecho, el documento original es permitiría. O sea, tal vez sí, tal vez no. El bonus track 2, que tampoco permitiría que esa tecnología se use para violar los derechos humanos. ¿Por qué están esas palabras en potencial? Porque, para bien o para mal, Google es una empresa. ¿Ya? Y como tal, movida por el lucro, que busca tener ganancias. Entonces, cuando se enfrente a situaciones en que sea ética versus ganancias, ahí tienen que ver qué es lo que pesa. Ahora, ¿Google está solo? No. No. De hecho, los tres grandes están en eso. ¿Cuáles son los tres grandes? Claro, Google tiene su inteligencia artificial que se llama DeepMind, que de hecho se compró la empresa DeepMind para desarrollar su inteligencia artificial. Microsoft compró una empresa que se llama OpenAI. ¿Y qué hizo OpenAI? ChatGPT. Esta es la más famosa. Hay ChatGPT, que es más conocida, que está en la versión 4O. Y Amazon también está en lo suyo, que compró una empresa que se llama Anthropic. También desarrolla inteligencia y que tiene su propia inteligencia artificial que se llama Claude. O sea, de hecho, están hablando
en términos de negocio, inteligencia artificial tiene un potencial de cientos de miles de millones de dólares. Ya son números que ya uno no los puede mencionar. La cantidad de ceros hacia la derecha falta. Ahí se nos caerían de la pantalla si lo mostramos. Así que, entonces, ese es el tema. Ahora, entonces, por eso se habla de que estamos en la cuarta revolución industrial. perfecto. La revolución del conocimiento, que de la mano de las tecnologías de la información. Entonces tenemos todo lo que es el tema de las inteligencias artificiales, siendo estos los tres casos más famosos, ¿ya? Porque estamos en el tema de inteligencia artificial generativa, que se llama. ¿Y qué significa inteligencia artificial generativa? Que es capaz de crear un contenido nuevo, algo que no existe. Como por ejemplo, lo que comentamos recién, el George Washington negro. ¿A alguien se le había ocurrido? No, pero salió una inteligencia artificial con alucinaciones y lo presentó al mundo. ahora, Entonces, todo esto que mencionaste, claro, todo esto que mencionaste respecto de los números, que obviamente Google y todas estas empresas persiguen fines de lucro, también está íntimamente relacionado con esto otro que acabas de mencionar, que es el uso tan variopinto y para tantas disciplinas, por ejemplo, en educación, en trabajo, que además todo eso produce mucho dinero. ¿Cómo ves el desarrollo o el uso de estas tecnologías en este tipo de áreas, por ejemplo? a ver, aquí vamos a entrar en un tema un poquito espinoso. ¿Por qué? Porque como toda revolución industrial, se destruyen trabajos, pero a la vez se crean. ¿Ya? Ahora, ¿quiénes están asustados? Hay mucha gente que está asustada con la inteligencia artificial, lo que se llaman los trabajos del conocimiento, por ejemplo, un escritor, un periodista, un diseñador, un dibujante. Mi trabajo está en riesgo, porque ya hay inteligencias artificiales que hacen programas, que hacen software, y les queda bien hecho, funciona, sin errores. ¿Ya? De hecho, se están haciendo proyectos para, con inteligencia artificial, hacer diagnóstico médico. Los abogados están tiritando también. De hecho, yo recuerdo, para preparar ahí esta conversación, me topé con varias notas de prensa cuando salió Watson Legal en España. Watson es el sucesor de Deep Blue, de IBM, pero no es una inteligencia artificial generativa, ¿ya? Sino que tiene que trabajar en base a datos, a información que le sea proporcionada. En este caso, Watson Legal, son leyes y sentencias. Y en España quedaron hiper asustados porque, obviamente, Watson Legal para España tenía todo el corpus legal español vigente en esa época. Estoy hablando del 2015-2016, si no me equivoco. Y ahí vino un cuestionamiento de cómo en la práctica, cómo estamos llevando la práctica legal que una máquina nos puede reemplazar.
Entonces va ese tema. Cuando se habla, por ejemplo, de trabajadores del agro, claro, porque ya hay máquinas que hacen cosecha, hacen la calibración y van discriminando, primera, segunda, tercera, esta se va, esta no se va, o esta se descarta. Eso ya existe hace mucho tiempo. Sí. Entonces, hay mucha destrucción de trabajo, ¿ya? Ahora, el problema, ¿cuáles son los trabajos que se vienen? ¿Ya? Ahora, yo les voy a comentar una cosa. Que lo que se esperaba, la gran promesa de la inteligencia artificial, que al ser humano lo iba a liberar de las tareas pesadas, rutinarias, tediosas, y nos iba a permitir, digamos, crear, dedicarnos a cosas superiores. Pero ahora se está dando que es todo al revés. ¿Ya? Y esto es, digamos, un reclamo general que está haciendo. De hecho, en Estados Unidos se está dando el tema que gana más, que quienes más tienen más pega son los gaffiters, los electricistas. Increíble, porque todavía no han podido reemplazarlos. Pero sí, ¿qué puede pasar? ¿Se acuerdan que yo les dije que se van a abrir trabajos nuevos en el futuro? Y resulta que obviamente viene la pregunta, ¿qué trabajos se abrirían en el futuro? Y aquí viene lo importante. Yo les tengo la respuesta. No tengo idea. No sabemos. No sabemos qué se viene. Y de hecho, es el gran dilema de la educación. Ya, es preparar para el mercado laboral del futuro. ¿Y cuál es y cómo se viene el mercado laboral del futuro? Ni idea. Y te lo voy a explicar con una cosa. En 2022, si yo, por ejemplo, hablara del prompt engineer, Alejandro, ¿tú qué me dirías frente a eso? El prompt engineer. No tengo idea. Ya. O sea, solamente la segunda parte, que es ingeniero de inglés, nada más. Ya. Se empezó a hablar del prompt engineer enero, febrero del 2023. ¿Y qué hace el prompt engineer? Es un tipo, ingeniero, que le cruje bastante, que es capaz de hacerle consultas o preguntas a una inteligencia artificial para que te dé exactamente el resultado que tú quieres. Porque puede darse que yo le hago una pregunta a una inteligencia artificial y me puede tirar cualquier estupidez. Claro. Ah, entonces este prompt engineer sería una especie de entrenador de la inteligencia artificial. No, no es un entrenador. Digamos, es alguien que sabe hacer preguntas. El entrenador es el que le mete los datos. Ya. Como lo vimos en Machine Learning. ¿Sería el Sócrates de la inteligencia artificial, Fernando, el que hace la mayéutica? No sé.
no sé Pero si califica. recordemos que el método socrático consistía en que cuando venían a Sócrates a hacerle preguntas, él respondía con otras preguntas y provocaba entonces la reflexión del que le venía a consultar. Por eso se me ocurrió que era como el Sócrates que trata de obtener información de la máquina haciendo preguntas que hagan reflexionar a la máquina. Quizás estoy muy lejos de eso, pero se me acaba de ocurrir. Claro, es que resulta que implicaría que la máquina o el software tenga una capacidad de análisis y reflexión que en términos humanos no lo tiene, o por lo menos no lo tiene ahora. Entonces, esa es la situación que se da. ¿Mm? Y así como está este caso, hay distintos, hay muchas instituciones que están quebrándose la cabeza de qué hacer en el futuro. ¿Cómo, cómo me preparo para un futuro que no tengo idea cómo se viene? Aquí viene una cosa bien divertida. ¿Cómo yo, joven, me tengo que preparar para un trabajo que aún no existe? Y agreguémosle más complicado. No sé qué va a existir. ¿Ya? Entonces, es ahora increíble que tienen que reforzarse más todo lo que es humanidades. Increíble. Fomentarse lo que es filosofía. ¿Por qué? Porque es dar la base del pensamiento, ¿ya? Con el fin que las personas puedan acceder a la información, analizarla, procesarla, filtrarla, porque puede que me tope con cosas que no sirven. ¿Cuánta cosa que es fake que anda dando vuelta por internet, por ejemplo? ¿Y por qué digo esto? Las inteligencias artificiales que están trabajando ahora, o sea, estoy hablando Claude, ChatGPT, DeepMind, su gran base de conocimiento es Internet. ¿Ya? En Internet hay tanto información valiosa como basura. Ese es el tema. Y viene otro tema más complicado, que son las políticas públicas. Cómo los estados, los países, van a formular políticas públicas que consideren inteligencia artificial, que se basen en inteligencia artificial, que la inteligencia artificial sea beneficiosa para los habitantes de sus países. Eso es complicado. Pero ya hay gente que pensó en eso. Que hay un documento que lo elaboró el Banco de Desarrollo de América Latina y el Caribe. ¿Ya? Y ese documento se llama Diseño de Políticas Públicas de Inteligencia Artificial. Este documentito es clave porque a los países asociados, de hecho Chile es parte de este banco, viene con recomendaciones para la generación de políticas públicas. Y lo más importante, pone muchos casos de ejemplo. Lo bueno, pone casos de ejemplo de América Latina. Lo malo, no hay ningún caso chileno. ¿Ya? Los casos más relevantes que se mencionan están en Uruguay y en Brasil. En que, ojo,
cuando hablamos de inteligencia artificial, no es solo meter software, no es solo meter máquinas, cajitas, que se llama, sino que si estamos metiendo inteligencia artificial, es porque vamos a hacer las cosas de una manera distinta. ¿Ya? Significa que yo voy a optimizar, voy a eliminar pasos, voy a eliminar burocracia, voy a eliminar algunos pasos inútiles. ¿No? Y con eso voy a dar el salto. Es curioso lo que me comenta Fernando, porque precisamente todos los veranos acá hemos tenido ya varios episodios del famoso Congreso del Futuro, Congreso Futuro, en fin, donde incluso se ha hablado de que Chile está a la cabeza de una nueva línea de trabajo que son los famosos neuroderechos, ¿ah? Donde algunos parlamentarios, ex parlamentarios, incluso han presentado recursos de protección por los datos que se pueden capturar a través de artilugios vinculados con el funcionamiento del pensamiento. Entonces, me llama la atención lo que me comenta de que precisamente en este otro tipo de documentos, Chile no aparece con ningún tipo de aporte o ejemplo que pueda ayudar, digamos, a avanzar en este tipo de materia. Es que una cosa no implica la otra, necesariamente. Porque sí, en materia de neuroderechos, Chile es pionero. Sí, eso es referencia. Yo estoy hablando de uso de inteligencia artificial para, ya sea desarrollo empresarial, políticas públicas. Comparémonos con los grandes. Claro, Google es a full inteligencia artificial, Amazon, la tienda, es full inteligencia artificial, Spotify, las recomendaciones que te hace son inteligencia artificial y resulta que el Estado no puede hacer nada. Uno de los ejemplos de servicio público, servicio estatal, que usa inteligencia artificial a full y la usa en beneficio, en provecho y gana es el correo de Estados Unidos. El United States Postal Service. Tesla, también. Alibaba en China. Todo es automatizado, todo con inteligencia artificial. Del momento que todas las recomendaciones, las personalizaciones e incluso los precios. No sé si tú sabes, y esto para que ahí te lo voy a dejar como datito para tus amigos de asociaciones de consumidores. Los e-commerce normalmente a cada usuario le dan un precio distinto en función de sus intereses, ¿ya? En función de sus preferencias. Entonces, si por ejemplo yo quiero vender un lápiz, ¿ya? A Fernando, que no le interesan los lápices, se lo va a vender a $1. Pero a Alejandro, que le gustan los lápices, el mismo lápiz se lo puede vender incluso a $3. Porque a él le gustan los lápices, le fascinan los lápices, se vuelve loco por los lápices y lo va a comprar. Mira, donde parece que se ocupa mucho eso es en la venta de pasajes aéreos, Fernando. Mira, te voy a poner otro caso. Y que está ahí, que es Amelia. Amelia es un sistema francés para todo lo que es call center, contact center. ¿Ya? No hay personas. Tú interactúas con un bot. El lenguaje natural. ¿Qué significa el lenguaje natural? ¿Cómo habla un ser humano? De hecho, bueno, la última vez que lo leí, Amelia soporta 29 idiomas. Y hay que tenerlo un mes entrenando. Ahí que hable con personas y ahí se va a ajustar. Estos son casos a nivel mundial, ¿ya? Pero también hay otros casos en América Latina y en Chile. ¿Sabían?
Sí, América Latina y en Chile. ¿Mm? Y que me gustaría que lo mostraras, Alejandro, porque sí, también se hacen cosas interesantes en esta parte del mundo. Y en Chilito también. ¿Mm? Bueno, los top de América Latina, Mercado Libre, que lo conocemos, y Nu. ¿Qué es Nu? Es una fintech brasileña. ¿Qué es una fintech? Es una empresa de servicios financieros, pero que está basada en Internet. De hecho, Nu antes se llamaba Nubank y ya Ya. abrió operaciones en Colombia. Por ese nombre lo ubicaba. Por eso, ahora se llama Nu. Incluso ya sacaron su tarjeta de crédito. ¿Mm? Y, y se están expandiendo, pero a full. Que son los dos casos top en América Latina. Y podríamos agregar un tercero, ahí de aquí de Chilito, que es Notco. Los de la Not Milk, Not Burger, Not Ice Cream, Not hartas cosas. ¿Mm? Entonces, ¿y cuál es la gracia? Resulta que las mezclas, ellos desarrollaron un algoritmo basado en inteligencia artificial que se llama Giuseppe. ¿Ya? Giuseppe es el que te define las mezclas para que una mayonesa sin huevo, basada, no me acuerdo si en arveja o en garbanzos, ¿Mm? Más todo lo que tiene, tú la pruebas y tiene el mismo sabor que una mayonesa de huevo. ¿Mm? Giuseppe es el chef. Claro, pero que es virtual. Y los otros dos casos, uno que es Dart, especialmente en lo que es TeleDX. Dart es una iniciativa de la Universidad de Chile y es para diagnóstico y tratamiento de la ceguera. ¿Mm? Entonces, esto es ya una iniciativa académica y que se está liberando. ¿Mm? Ahí, Dart. Liberando se refiere a que se está poniendo a disposición de terceros los conocimientos adquiridos, la Sector tecnología. público y privado, Ya. para que se use. Porque hasta ahora solo lo estaba usando el Hospital Clínico de la Chile, el José Joaquín Aguirre. ¿Mm? Pero ya se está liberando. Y el tercer caso top en Chile, que es AIRA. AIRA es un sistema basado en inteligencia artificial para reclutamiento y selección de personal. Que hay distintas empresas que contratan los servicios de AIRA. Entonces, es la inteligencia artificial la que recoge la información, selecciona y discrimina. ¿Mm? Esos son, digamos, los tres casos top chilenos. De hecho, Notco está en camino a lo que se llama un unicornio. ¿Qué es un unicornio en esta cosa del emprendimiento? Es una empresa que vale $1.000 millones de dólares. ¿Mm? Mercado Libre es unicornio. Creo que 10.000 ahora. Y Notco va para allá. Y debe ser bastante bueno porque Jeff Bezos, el dueño de Amazon, le puso lucas. Entonces, y si algo de sabe Jeff Bezos es que dónde pone la plata. Sabe de negocio, claramente. Sí, sabe. El tipo sabe. Entonces, esto es lo que se nos viene. Tenemos que subirnos. De hecho, yo estoy estudiando. Entonces, tengo que sacar certificaciones también de inteligencia artificial, tengo que prepararme más, porque para allá va la micro, como se dice. Y el que no se suba, desgraciadamente, va a quedar afuera. Pasó con la primera revolución industrial,
con la segunda, con la tercera, y ahora estamos en la cuarta. Que es terrible, sí, pero ¿cuál es la ventaja? Que ahora muchos de los conocimientos están disponibles. Hay estas organizaciones que dan cursos para partir en este tema de inteligencia artificial. Y si uno es inteligente, la inteligencia artificial no le va a quitar la pega a uno, sino que, según lo que se dice, hay algunos estudios, una persona que maneja estas cosas de inteligencia artificial, su sueldo es 25% mayor que la otra persona que hace el mismo trabajo, pero no usa inteligencia artificial. ¿Y como qué tipo de herramientas, qué tipo de herramientas, aplicaciones existen hoy día, o que tú recomendarías que las personas más o menos comunes y corrientes, o que desarrollan algún tipo de trabajo, puedan utilizar? Porque me imagino que deben haber algunas herramientas que son muy útiles para distintas personas, independientemente del tipo de trabajo que realizan. Mira, hay distintas, porque depende para qué, o cómo meten los datos. De hecho, el más famoso, ChatGPT. Hay que meterse. Yo lo uso. Y ahora está en la versión 4O. Bueno, la versión 4O hay que suscribirse, hay que pagar. Pero todavía ahora, el chat es una especie de asistente. ¿Cómo lo usas tú, por ejemplo? ¿Algún ejemplo concreto? A ver. No, uno se mete a la página de ChatGPT y uno le hace preguntas, ¿ya? Entonces, ¿cuál es la idea? Tú le dices, oye, dime una reseña de en qué consiste, por ejemplo, la Constitución de 1980 de Chile. No. Y te hace resumen. O puedes preguntarle cuál es la diferencia entre los distintos tipos de nubes atmosféricas. Y te va a decir los nímbulos, los cúmulos, los estratos, y qué características tiene cada nube. Entonces, uno puede ir haciendo esas preguntas. O sea, es como el buscador de Google, pero más avanzado. Mucho más avanzado. De hecho, claro, porque uno, cuando busca, por ejemplo, en Internet, en Google, y puede ser en otros buscadores, uno, por ejemplo, que tú mencionaste ya, el resumen de la Constitución. Lo que hace Google eventualmente es que buscan distintos contenidos y te ofrece un resumen, pero el resumen ya está hecho de antes. Alguien lo subió, alguien lo redactó, alguien lo colocó en una página. Lo que tú estás mencionando acá es que el chat puede, en este caso, leerse rápidamente la Constitución y luego tiene la capacidad de extractar, de resumir, de abreviar y ofrecerte un contenido sintetizado de la nada, o sea, tomando este contenido original y haciendo este trabajo en el mismo instante, sin necesidad de estar buscando que el contenido esté preparado previamente. Como dicen los gringos, on the fly. Claro. Ahora, ¿cómo ha sido tu experiencia con eso? Porque yo contaba al principio el caso real de un abogado que, para un caso, que trabaja en un bufete jurídico, para un caso, tú sabes que el sistema norteamericano opera mucho con la jurisprudencia, y para defender su caso buscó casos similares. Y resulta que la inteligencia artificial que usó, no voy a decir si era ChatGPT, no lo recuerdo, y no vamos a estar calumniando al pobre chat, le inventó casos, tomó y generó contenidos falsos, tomando seguramente información que había en la internet, en la web, y generó contenidos falsos, y eso le trajo un tremendo problema
a ese abogado que terminó muy mal, creo que lo despidieron, perdió el caso, no sé, y la pasó muy mal. Me imagino que eso también, ese tipo de cosas pasan porque estamos hablando de tecnología que estaba un poquito en pañales. Hoy día, tú que lo utilizas, que es un ingeniero en tecnología de información en tu caso, ¿cómo ha sido tu experiencia? Los contenidos, los resúmenes, la información que te entrega, ¿te ha sido realmente útil? ¿Has encontrado fallas? A ver, es que, ¿qué es lo que yo hago? ¿Mm? Porque ha avanzado mucho la tecnología, pero no lo suficiente, porque todavía las inteligencias artificiales alucinan, ¿ya? Entonces, ahí ya viene el conocimiento previo que uno tiene. Y otra cosa, que ahí yo procuro hacer un poco de prompt engineer, cosa que la consulta que le hago, por ejemplo, a ChatGPT, se la hago con el mayor detalle posible, cosa que no alucine. Ya. Entonces, ahí todavía entra el ser humano para hacer lo que se llama la curaduría. O sea, yo filtro, esto es lo que va y esto es lo que no va. ¿Por qué? Porque yo lo defino en base a mi juicio experto. ¿Ya? Eso es lo O sea, que, o sea, o sea, eso es lo que si, en mi caso yo uso. ¿Ya? o sea, si alguien hace una pregunta mal planteada, puede entonces también recibir una respuesta ridícula, algo que no sirva. Y de hecho pasa, pasa. Ya. Tal cual. Entonces, hay que tener esos cuidados. Entonces, uno tiene que saber qué es lo que pide. Si de hecho, por ejemplo, y yo creo que lo he comentado, que, se tiraba hace años, oye, hazme una imagen realista de un salmón que está remontando un río, ¿ya? Y esa inteligencia artificial generaba la foto de filetes de salmón remontando el río. ¿Por qué? Que sería ¿Por qué? ideal. Porque dentro, claro, es que cuál era la información que tenía de un salmón? Era el filete en una bandeja. Ya. Entonces, por eso se pegó esa alucinada que nosotros nos reímos ahora. Pero resulta que si lo ocupamos para otras cosas, puede ser incluso peligroso. Claro. De Ahora, hecho, ese tipo de todavía, errores, se supone que ese tipo de claro, errores ya, de ya no hecho, estarían ocurriendo. hay en menor medida, siguen Ya, ocurriendo. ya. Entonces, porque las alucinaciones son errores. Por ejemplo, ya uno, uno de los trucos para confundir a una inteligencia artificial, ya, si esto tiene varias fotos y tenía un perro chihuahua, un muffin con chip de chocolate. ¿Cuál es cuál? Al principio se enredaba la inteligencia artificial, Ya, pero ahora ya no. perfecto. Así que ya Fernando, se han ido superando. Porque además se ha agregado capacidad de cómputo y capacidad de procesamiento gráfico, ya, que eso influye en las mejoras. ¿Ya? perfecto. Aparte del chat GPT, ¿qué otras herramientas tú le recomendarías hoy día a un profesional, a un técnico que está trabajando, que necesita ser más eficiente, que necesita cumplir de forma más rápida con su trabajo sin perder calidad? Porque también cuando andamos apurados hacemos las cosas mal. O tal vez al incorporar esta herramienta puede mejorar la productividad manteniendo la calidad del trabajo y por lo tanto ganar más, porque terminaría produciendo más. ¿Qué herramientas tú recomendarías en términos generales? Aparte del chat GPT que ya hemos mencionado que es bastante útil, pero hay que saber usarlo, hay que hacerle las preguntas como corresponde. Bueno, lo mismo, pero este caso para generar imágenes, logotipos, que es bastante bueno, que se llama Midjourney. Midjourney es también una inteligencia artificial para generar imágenes.
En general, todas las inteligencias artificiales funcionan de la misma manera, en que yo le escribo, oye, dame tal cosa, y la inteligencia artificial me genera un resultado. O, qué sé yo, por ejemplo, yo le digo, oye, inteligencia artificial, genérame una imagen realista de un hombre vestido de azul con una capa roja en la espalda y que tenga en el pecho una letra S de color rojo en fondo amarillo en un logo forma de diamante. Y lo que debería generarme es una imagen lo más parecido posible a Superman. Claro. ¿Qué es lo que me estaba imaginando yo cuando Entonces, estaba haciendo la descripción? Sí, claro, porque yo estoy describiendo, dame eso. Entonces debería darme algo parecido, por ejemplo. Entonces, todas estas inteligencias artificiales funcionan de esta manera. Yo he trabajado con esos dos, con ChatGPT y con Midjourney. Perfecto. Resulta que como lo que yo más requiero en mi trabajo es texto, imágenes no he requerido mucho. Para imágenes que se recomienda lo mejor es Ideogram, pero no lo he ocupado. He ocupado, por ejemplo, CapCut para manejo de video, he jugado un poco, Gemini para viajes. Si hay confusión, porque este Gemini no es lo mismo que el Gemini de Google, que es una inteligencia artificial para escritorio, ¿ya? Que es un chat GPT, pero un poco más chico. Ya. Entonces, hay distintas herramientas según para qué. Porque en esto, todas estas son generativas. ¿Qué significa? Me generan un contenido nuevo, pero en base a una temática previa que ya existe. ¿Ya? Una inteligencia artificial que me genere un contenido nuevo de lo que sea, que me abarque lo que sea, es lo que se llama inteligencia artificial general. Y todavía nos faltan bastantes años, según algunos expertos, incluso décadas. Así que, por lo menos, podemos seguir usando inteligencia artificial y que va a estar todavía en nuestro beneficio. Ahora, aparte de estos usos, como por ejemplo texto, imágenes para logos, también hay otros usos, por lo que estoy viendo acá en esta lista que tú has preparado. Sí, cuando hablamos para música, o sea, Suno, lo que te permite es componer música. A eso me Extraordinario refiero. eso. ¿Sí? Cuando hablamos de gama para generar presentaciones, significa que yo le doy una temática, un tema, y me genera una presentación a partir de cero, de la información a la cual puede acceder vía internet. Por ejemplo, cuando hablamos de avatares, en el fondo es una imagen de uno mismo, que puede ser Eso es animada o un no. avatar. Esos monitos que se Eso es parecen a uno, que se usan en varias aplicaciones. Yo he visto, por ejemplo, Facebook, he visto que ofrece esa posibilidad. Yo tengo mi cuenta de Facebook y alguna vez he visto que me ha generado un monito que se parece bastante a mí realmente. Sí. Claro. Ya. No, yo me he ocupado. Ahora puedo clonar voces con Kits AI, ¿no? Especialmente si uno no quiere hablar mucho. Graba su Ya, voz. pero también hay un riesgo ahí en la clonación para fraudes, por lo que se ha sabido. Sí, sí. ¿Es Mira, cierto, todas Fernando? estas herramientas se prestan para fraude. Ya, oye, pero ¿es cierto que lo que dicen por ahí, que ahora con tanto llamado telefónico que uno recibe, que sabemos que muchas veces son a través de sistemas automatizados, que están a servicio de las empresas para poder vender fundamentalmente ofertas, promociones, y de pronto uno no escucha a nadie al otro lado del hilo telefónico, y algunos dicen que eso es para que uno hable Es y le antiguo, ya no graban se la usa voz. hilo.
No, yo lo digo eso de hilo así como para acordarse un poco de cómo, de antes del teléfono normal. Pero que uno habla y que lo están escuchando a otro lado y con eso lo que van a hacer es que van a clonar tu voz. ¿Es posible con tan poca información, con un par de palabras, clonar la voz o se requiere un poquito más No, de eso? se requiere un poco más, porque Ya. resulta que tiene que ser un discurso o ciertas palabras que tengan la mayor cantidad de sonidos diferentes, ¿ya? Para que en base a eso puedas clonar la voz. Ahora, lo que sí hay, que a través de una llamada te capturan el teléfono y te toman todos los datos. Pero eso, ahí estamos hablando de ciberseguridad. Es otro tema. Ya, o sea, no es llegar y que te clonen porque dices sí, hola y chao. No, salvo que únicamente les interese el sí, hola, chao. Claro. Sería Sí, lo yo único. qué buen punto lo que mencionas, porque yo que he trabajado en el mundo de los derechos de los consumidores, precisamente cuando te venden algo, por ejemplo, un seguro, un crédito a través del teléfono, muchas veces estas ventas fueron ventas forzosas, a la mala. Entonces, ¿qué hicieron las empresas? ¿Qué hicieron los bancos? Generaron protocolos donde, por ejemplo, luego de que el vendedor hacía la venta, le pasaba el teléfono supervisor, el cual entraba en contacto con el cliente y verificaba, ratificaba tanto los datos del cliente como el producto o servicio que hubiese contratado. Eso hasta yo lo hice alguna vez compré a través de un sistema como ese, y después, posteriormente, uno ve que también se utilizan otras herramientas para verificar la operación, por ejemplo uno lo pasan a un sistema automatizado, donde uno ingresa su clave, y de esa manera también de alguna manera se verifica que la persona que está contratando el servicio que ese telefonista está vendiendo, sea efectivamente la persona porque tiene acceso a la clave única. Entonces, eso para un poco despejar estos mitos también que se generan, Fernando, de que basta que tú digas sí ante el teléfono y ya con eso te venden, te toman un crédito y cosas por el estilo. No es tan fácil porque también hay regulaciones, hay normativas que los Claro. estados van poniendo. Ahora, claro, Por ahora ejemplo, lo que hay que tener mucho cuidado, que sabemos que hay tanta llamada que no es lícita. claro, también, Porque ahí hay que también. diferenciar, porque lo que tú dices, los que te llaman de una empresa X, legal, con responsabilidades y todo eso, hacen lo que tú dices. Y y en ese sentido se toma la molestia y ningún problema. Yo te voy a comentar una experiencia hace varios años, ¿m? que y me quedó como hábito. Ahí, que llegaron a ya, don Fernando Palma, y yo siempre digo, diga, porque soy yo. Pero estoy hablando con Fernando Palma, y por eso, diga. Pero yo quiero hablar con Fernando Palma, por eso, diga. Pero dígame, ¿es usted Fernando Palma, sí o no? Y yo le estoy diciendo, diga. ¿Ya? O sea, y le corté. O O sea, sea, en ese caso parece que quería forzarme que dijera claramente había sí. la intención de grabar ese sí. Claro. Entonces, ahí una recomendación que sale mucho se da vuelta en redes sociales, nunca digas sí entre estas llamadas y todo eso. Fíjate que a raíz de esa experiencia, nunca digo sí. Ya. Claro, hay gente que responde Porque, con un sí, incluso, apenas levanta el teléfono, dice sí, claro, sí, entonces hola, claro. aló nomás y Entonces, esperar. claro, una loba y todo eso. Porque de hecho, los que te llaman legalmente, y yo le digo, "Ay, don Fernando Palma, diga, don Fernando, soy fulano tal, le llamo a tal empresa, Claro, y hace el claro, discurso, ningún problema. No se correcto, hacen ninguna. correcto.
Claro. De hecho, Pero hay una llamada que a mí me molesta mucho, que se nota que es una voz electrónica, y te pregunta, ¿usted es tal persona? A mí la verdad que me carga. Porque creo que con falta de respeto que te hable una máquina. Si quieren comunicarse conmigo, que me llamen directamente un ser humano de carne y hueso y me diga lo que quiere. Pero eso de que suena el teléfono y lo primero que tú escuchas es una máquina que te dice, usted es tal persona, y uno tiene que decirle sí o no, aparte que genera una sospecha enorme. O sea, digo, ¿qué es esto? ¿Ah? No, yo creo que si usted va a llamar a alguien y quiere preguntar a alguien, que llame a un ser humano como corresponde y se genera una conversación normal como la que tú estás mencionando, porque ante esta palabra diga que tú utilizas, el otro, que es un ser humano, que no anda con una segunda doble intención, te responde muy normalmente y se genera entonces el diálogo. de hecho, he contratado seguro, ningún problema. He descontratado Exacto, seguro por teléfono, ningún problema. Con exacto. las empresas establecidas, serias, responsables, nunca he tenido problemas. Tomando las Pero precauciones. sí Fernando, llegan varios ¿qué que herramientas, me quisieron hacer fraude. claro, qué herramientas nos falta de dar a conocer, Fernando? Es que hay varias más, básicamente. La que me gustaría hablar sería Pinpoint, ¿m? Que lo usan mucho ahí las encuestadoras. ¿Por qué? Porque resulta que especialmente para los focus group en que hablan personas, ahí se generan conversaciones y todo el tema. Yo he participado en varios. ¿M? Entonces resulta que esa conversación hay que llevarla a texto, hay que llevarla a un documento, se tiene que formalizar. Y también y obviamente esa conversación se tiene que procesar, porque resulta que, para saber, ¿le gusta un producto? ¿No les gusta un producto? ¿Por qué no les gusta? ¿Por qué les gusta? ¿Qué cambio harían? ¿Qué cambio no le harían? Entonces, en vez de anotar manualmente que pueden estar horas y pausan, retroceden, vuelven a avanzar, avanzan un poco más, pausan, retroceden y todo ese tema, Pinpoint es muy bueno. ¿Mm? Esto como referencia. ¿Mm? Así que Oye, es una sería herramienta básicamente. espectacular. Hay muchas más, hay para distintos usos, para distintas funcionalidades y en este caso, digamos lo que estas son, digamos, las más conocidas, las más usadas ahora. En el día de mañana, quién sabe. Perfecto. Oye, ha sido un espacio, un programa espectacular. Yo creo que la gente va a quedar totalmente montada sobre este tema, con unas diapositivas, con un texto muy bien preparado que la gente la puede entonces revisar más de una vez. Quiero agradecerte, Fernando Ramón Palmatapia, mi amigo, ingeniero en tecnología de información, por haber preparado y compartido este espacio con nosotros, que se suma a los otros que tenemos en estudiociudadano.cl, entrevistas y conversaciones sobre ciberseguridad, sobre las fake news o las noticias falsas, en fin, sobre el teletrabajo, yo le he recomendado en más de una ocasión. Se suma entonces este programa, que salió un poquito largo, pero que lo merecía absolutamente para conversar sobre la inteligencia artificial, sus implicancias, el entender correctamente de qué se trata y también utilizarla para nuestro beneficio. No sé si quieren dar un mensaje final, Fernando, antes de terminar esta gran conversación. No, a ver, bueno, como siempre agradecido por este espacio que me permite para llegar a todos tus amigos, amigas ahí que te siguen. Y la idea es que este sea un modesto aporte. La idea es siempre, la tecnología no es una amenaza, es una herramienta. Y como toda herramienta hay que dominarla, hay que aprender a usarla. Y así podemos sacarle el máximo provecho. Así
como siempre, toda tecnología tiene que estar al beneficio de la persona humana. Así que no le tengamos miedo, subámonos a este carro, que, como se dice, lo mejor está por venir. Muchas gracias, Fernando. La falta de conocimiento nos genera, obviamente, temores. Y por eso, de la mano de amigos como Fernando Palma, conocemos, aprendemos, y yo los invito a reflexionar para que sepamos qué es lo que tenemos a nuestra disposición, qué podemos utilizar, y de tal manera entonces que todos sepamos con sabiduría utilizar estas herramientas para nuestro beneficio y, por supuesto, tener presente los riesgos que como sociedad, a través de las leyes, a través de la normativa, del Estado de Derecho, del proceso legislativo correcto, podemos entonces enfrentar de tal manera de disminuir las posibilidades y los riesgos que obviamente todo tiene. El ejemplo del cuchillo, por ejemplo, el martillo que ponías tú, Fernando, es muy bueno. El martillo se puede usar para clavar un clavo o para pegarle en la cabeza. Obviamente preferimos clavar clavos que ayudan a construir y no andarle pegando en la cabeza a las personas, porque obviamente a nadie le viene bien un martillazo. Muchas gracias, Fernando, y a ustedes, amigos, los dejo invitados para cualquier otro momento con otra entrevista y podcast de estudiociudadano.cl.